Tras el decreto de estado de alarma, cientos de negocios han suspendido su actividad y puede que se vean abocados a tener que cerrar de manera definitiva. Hacer frente a las deudas se convertirá en una misión prácticamente imposible en muchos casos, y no solo los propietarios sufrirán el impacto de las deudas. Los autónomos también son grandes damnificados en esta crisis sanitaria. Y no cabe duda, las deudas pueden lastrar de manera muy severa no solo la economía de muchas familias, sino condenar a las mismas a un punto de no retorno. Afortunadamente existe un mecanismo legal al que algunos de estos empresarios o autónomos pueden acogerse, debidamente aconsejados por un abogado, para tratar también de paliar una situación crítica. Esa tabla de salvación es la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo legal que condona la deuda de personas físicas, pero es relativamente nueva y es una gran desconocida. Y esta mañana arrancamos conversando con Asunción Regol, CEO del despacho Regol Abogados, con quien desentrañaremos las claves de la legislación actual. Asunción, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida, muchas gracias. Bueno, como digo, esta ley no es muy conocida porque, su denominación oficial es Ley de Mecanismo de Segunda Oportunidad, Reducción de la Carga Financiera y otras medidas de orden social. Digo, no es muy conocida a pesar de que está vigente desde hace ya 5 años, Asunción. Efectivamente, es una ley que entró en vigor en el mes de febrero del año 2015 y que vino acompañada de otra serie de medidas también para paliar la situación de crisis en la que había todavía muchas familias en España. De hecho, es una ley que España era uno de los últimos países en Europa en aplicar, porque en el resto de países de la Comunidad Europea ya hacía muchísimos años que se estaba aplicando. Y en cambio solamente quedaba España, Bulgaria y Grecia como únicos países de la Comunidad Económica Europea por implementarla. ¿Y no existía anteriormente algún mecanismo legal parecido o algún tipo de subterfugio legal para que las personas en apuros económicos pudieran seguir adelante? No. Precisamente la ley de segunda oportunidad lo que viene a ser es una excepción al principio general que se recoge en el Código Civil, según el cual el deudor, en principio, era responsable con todos sus bienes presentes y futuros del pago de sus deudas. Con lo cual, antes de la entrada en vigor de esta ley, ocurría que si una persona entraba en bancarrota o estaba en una situación de sobreendeudamiento, no había ninguna manera legal para poder cancelar sus deudas. Y precisamente lo que ha venido esta ley es a permitir que cuando una persona se encuentra en esa situación pueda acogerse a un procedimiento que es completamente legal para que con los mecanismos que prevé la ley se pueda acoger y cancelarlo completamente todo. Por cierto, una ley que no solo se aplica a empresas y autónomos, ¿no? Es una ley solamente pensada para las personas físicas. Es decir, las empresas tienen su propio mecanismo que está previsto en la ley concursal, y eso es fácil de entender. Cuando una empresa entra en una situación de bancarrota, la ley prevé que pueda hacer el concurso de acreedores, que es lo que antiguamente se conocía como la suspensión de pagos o la quiebra en su caso, ¿no? Pero para las personas físicas no había esa posibilidad, es decir, podían hacer la quiebra, pero seguían, debiendo, una vez finalizado el procedimiento, lo que les había quedado. Y en cambio, desde la entrada en vigor de esta ley, lo que permite es que las personas físicas se puedan acoger y una vez finaliza el procedimiento, hay una sentencia que les cancela completamente todas sus deudas. Es la diferencia. Vamos a explicarlo de una manera muy sencilla, Asunción, de la manera más sencilla posible, cómo se aplica esta ley. Por ejemplo, ¿quién puede beneficiarse de ella y quién no puede hacerlo en ningún caso? De acuerdo. En principio pueden beneficiarse siempre todas las personas físicas, ¿de acuerdo? Ya sean autónomos, tanto los autónomos, o bien personas físicas asalariadas o aunque estén en situación de desempleo. Siempre personas físicas. Y el único requisito, que impone la ley para poderte acoger es que no debas más de 5 millones de euros y el otro requisito es que no tengas antecedentes penales por delitos económicos. Entonces, hay también un matiz que, en principio, como es un proceso concursal en el que el deudor se tiene que acoger, está claro que impone previamente la liquidación del patrimonio. Es decir, si una persona física tiene una vivienda que está pagada, en principio no se va a poder acoger a la ley de la segunda oportunidad. Pero, en cambio, como es en la mayoría de las situaciones, si esa persona tiene una vivienda que está pagando una hipoteca, entonces la ley le permite que continúe pagando su hipoteca, mantener la vivienda sin que se la toquen y cancelar el resto de las deudas.
Y esto mismo también es aplicable en el caso de los autónomos para todos aquellos bienes que sean esenciales para el desarrollo de su actividad. Es decir, por ejemplo, si una persona que tenga un bar o un restaurante se puede acoger a la ley de la segunda oportunidad, le van a cancelar todas las deudas y no va a tener que liquidar todo lo que es el mobiliario, ni las instalaciones, ni la cafetera, ni la nevera. Es decir, él va a poder mantener todos los bienes esenciales para el desarrollo de su actividad y cancelar todas las deudas. ¿Acuden habitualmente los potenciales beneficiarios de esta ley de segunda oportunidad a los despachos sabiendo que pueden acogerse a ella o es algo que suelen plantear ustedes? Pues mira, la verdad es que la mayoría de la gente nos llama preguntando cómo puede reunificar sus deudas. Digamos, todo el mundo quiere pagar. O sea, realmente la gente, como no conoce la ley, no sabe que existe esta posibilidad. Y entonces nos vienen preguntando cómo pueden hacer para reunificar sus deudas y pagar únicamente una sola cuota que sea más reducida y que ellos puedan asumir. Nosotros les explicamos siempre que esto de la reunificación realmente es muy difícil y, bueno, por no decir imposible, porque ningún banco en principio quiere asumir una nueva deuda para cancelar las deudas de los otros bancos, con lo cual siempre es mucho más interesante la posibilidad de cancelar las deudas. Y entonces la gente cuando conoce, pero lo conoce porque se lo explicamos nosotros. Porque se lo cuentan ustedes, sí. Exacto, porque desde el despacho se lo explicamos y realmente la gente, bueno, la verdad es que no se lo cree. Entonces, como ya llevamos 5 años de aplicación de la ley y nosotros les podemos enseñar las sentencias que tenemos de otros clientes y les podemos explicar los artículos en prensa y bueno, y todo, al final, claro, al final Internet es una gran herramienta para que también ellos puedan acceder poniendo ley de segunda oportunidad en Google y van a ver que está la ley, que están los artículos comentados por los periodistas y entonces al final se lo acaban creyendo, pero les cuesta mucho porque la gente tiene muy interiorizado que tienen que pagar y que no hay ninguna fórmula para dejar de hacerlo. Por cierto, yo no sé si es una ley que podría mejorarse, que podría afinarse en algunos aspectos. Sí, es una ley ¿Sí? que la verdad es que está funcionando fantásticamente para cancelar todo lo que son deudas bancarias y deudas con entidades financieras y deudas con proveedores, pero lo que es el mecanismo para exonerar las deudas públicas con Hacienda y Seguridad Social sería muy mejorable. Porque la ley lo que permite es que tú también te las puedas llegar a exonerar, las deudas públicas, pero a través de, digamos, de un proceso un poquito más largo cuando termina el procedimiento. Y desde los colectivos jurídicos hace mucho tiempo que se está reclamando que se aplique el mismo sistema para poder exonerar las deudas públicas que el resto de deudas. Y recientemente ha habido una modificación de la ley concursal en el día 7 de mayo de este año, que va a entrar en vigor a partir de septiembre, y que todos los abogados teníamos la esperanza de que por fin se aplicara el mismo sistema de exoneración para Hacienda y Seguridad Social. Y nos hemos visto frustrados en el sentido de que hemos visto que se mantenía lo mismo que había desde el 2015, y, por tanto, tenemos que seguir viendo cómo se exoneran directamente las deudas de bancos y tenemos que pasar por el calvario del plan de pagos que supone que el deudor, una vez finaliza el procedimiento, tiene que hacer un pequeño plan de pagos con la cantidad que él pueda destinar durante 5 años para pagar las deudas de Hacienda y Seguridad Social. Pero no tiene que pagar todo, sino que simplemente tiene que destinar y acreditar en el juzgado que la cantidad que él pueda de diferencia entre sus ingresos mensuales y sus gastos, digamos, la tiene que destinar al pago de las deudas públicas durante 5 años. Y una vez hayan pasado este periodo de tiempo, estos 60 meses, haya pagado la cantidad que sea, el resto de la deuda quedará también exonerado. Pero digamos que es un mecanismo un poco más complejo. Y después de eso, ¿se puede volver a pedir créditos, embarcarse en un nuevo negocio, obtener financiación? Sí, exactamente. Sí. Es decir, cuando el deudor obtiene la sentencia judicial de cancelación de las deudas, entonces lo que hacemos es enviar la sentencia a todos los ficheros de morosidad que hay en España para que se cancelen automáticamente los asientos y aproximadamente en un par de meses la CIRBE de Banco de España ya aparece limpia y el deudor en principio ya puede acceder a solicitar crédito y a tener una cuenta corriente abierta y a tener una vida normal, porque hoy en día
si estás en una situación de sobreendeudamiento con la nómina embargada, es que no puedes ni alquilar un piso, ni comprarte un teléfono, ni nada. Claro, nada. Absolutamente excluido de la sociedad. ¿Están notando ustedes un repunte de solicitudes en este contexto? La verdad es que sí, sobre todo de consultas. Durante estos casi ya 3 meses que llevamos de fase 0, la gente evidentemente ha estado muy preocupada. Pensemos que tenemos casi 4 millones de españoles en situación de ERTE. Y claro, evidentemente les han reducido muchísimo los ingresos, son muchas las familias en situación de desempleo y la verdad es que hemos tenido un repunte de consultas muy elevado, es verdad. Asunción Regol, CEO del despacho Regol Abogados. Bueno, espero que toda esta información les sea útil a nuestros oyentes, que, bueno, algunos de ellos seguro lo están pasando mal por una situación económica complicada. Asunción, muchísimas gracias y buenos días. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, adiós.